Lo que yo les voy a contar es una serie de ensayos que hicimos vinculados al manejo nutricional de colmenas en montes de eucaliptus, tratando de sacar algunas conclusiones que pueden ser útiles en cuanto al manejo más productivo que se haga. Y ya vienen viendo durante todo el día que la interacción entre distintas instituciones se da mucho en nuestro país y justamente todos estos ensayos son fruto de esa interacción. Entonces, solo a modo de introducción, ustedes saben que hay distintos factores que afectan las pérdidas de colmenas y la despoblación de colmenas. El estrés nutricional es uno de ellos. Y los efectos de la alimentación con polen asociados justamente digamos, lo que pasa cuando una abeja está alimentada con polen, que no pasa cuando hay estrés nutricional, es que, cuando la abeja está bien alimentada, hay un aumento en la expectativa de vida, o sea, la abeja vive más, tiene mayor capacidad de defenderse frente a la infección con plagas y patógenos, y cuando está bien nutrida también tiene menor sensibilidad frente a la intoxicación con pesticidas. Alex mencionaba hoy de los mecanismos de la P450, la detoxificación. Es cierto, pero también el poder desplegar mecanismos que le permitan detoxificarse depende de esas reservas nutricionales. Y hoy en día tenemos en nuestro país un sistema productivo que se aleja un poco de un suministro de alimentos diversos que le den a la abeja todos los requerimientos nutricionales que la abeja precisa. Ejemplos de estos, hay muchos, pero en estas condiciones la fuente de polen puede o no suministrar todo lo que la abeja precisa y ese suministro puede darse o no cuando la abeja también lo precisa, ¿no? Hay épocas del año en que es necesaria una mejor alimentación que en otras. Y en los montes de eucaliptus confluyen dos de estos factores, por un lado el estrés nutricional y por otro lado problemas sanitarios, y esto se da porque el polen de eucaliptus tiene algunas limitantes, principalmente en cuanto al porcentaje de proteínas, que disminuye a lo largo del periodo de floración hacia niveles por debajo de los requeridos por las abejas. Hay también ciertas carencias de aminoácidos esenciales y los pólenes de eucaliptus son de los pólenes con menor contenido de lípidos que se han descrito hasta ahora. Y los lípidos también son importantes. Y a su vez, casi el 100% de las colmenas en montes de eucaliptus se infectan con nosema, y en nuestro país nosema cerana, que es la predominante. Entonces, tratamos de responder algunas de estas preguntas, si efectivamente en nuestras condiciones existe un estrés nutricional en el eucaliptus, y en ese caso si podemos mitigarlo, cuáles serían los momentos más oportunos para mitigar esos efectos, y también tratar de evaluar un poco, explorar un poco la posibilidad del uso de algún producto comercial en ese manejo nutricional. Entonces, yendo al primero, lo que nosotros evaluamos en una primera instancia fue justamente si ocurría ese estrés nutricional y la forma de mitigarlo, era dándoles a las colmenas polen polifloral para tratar de restaurar lo más posible lo que serían condiciones ideales. Y esa suplementación se dio durante el periodo de estrés nutricional. Esto es solo un esquema, pero básicamente nosotros instalamos un apiario de unas 60 colmenas en Rivera y allí empezamos la suplementación de medio kilo de polen polifloral cada 15 días durante todo el periodo de floración del eucaliptus. Terminado el periodo de floración se cosechó, las colmenas volvieron a colonia y durante el invierno y hasta la primavera siguiente se hizo el monitoreo de esas colonias para ver cuáles eran los efectos o posibles efectos de ese estrés nutricional a mediano plazo. Son gráficas quizás un poco difíciles, los que están ávidos de la gráfica las leen y las que no se pueden fijar en el esquemita. Básicamente esto es un gráfico de población de abejas en función del tiempo. El recuadro es el periodo de estrés nutricional. Las colmenas M son las que no les dimos polen y las colmenas celestes o P son las que fueron suplementadas. Y lo que vimos fue que las colmenas suplementadas durante el periodo de estrés nutricional tenían mayor población de abejas adultas. También sucedió lo mismo con cría. Y lo interesante también es que durante el invierno esas diferencias se mantuvieron e inclusive en la siguiente primavera las colmenas suplementadas aún tenían mayor población
de abejas, lo cual permitiría, digamos, encarar esa temporada de mejor forma. Desde el punto de vista sanitario, acá tienen los niveles de infección con nosema. Uno es el 100% de las, en este caso, abejas analizadas. Y de nuevo, el recuadro celeste es el periodo de floración. Y si ustedes se fijan, las verdes, que eran las sin suplementar, tuvieron mayores niveles de infección con nosema. Es decir, que la suplementación también tuvo efectos a nivel sanitario. Y pudimos encontrar que había una asociación negativa, es decir, que esos mayores niveles de infección con nosema disminuían la población de las abejas. En cuanto a las pérdidas de colmenas, durante el periodo de floración no hubo diferencias entre colmenas suplementadas y no suplementadas, pero fíjense que durante el invierno las pérdidas invernales de grupos sin suplementar llegaron al 40% y las de las suplementadas fue la mitad. Y nosotros ahí, yo quería hacer un poco de énfasis de que eso refleja un poco esa memoria nutricional. Lo vimos también en cuanto a los efectos a mediano plazo de la suplementación. Y hay unos investigadores austríacos que dividen la nutrición de la colmena en 3 niveles: la nutrición de larvas, de individuos adultos y la nutrición colonial. Y esto explica en cierta medida por qué cuando una colmena sufre estrés nutricional las consecuencias se pagan a mediano plazo, ¿sí? Las reservas nutricionales de la colmena, de una forma u otra, es lo que va a asegurar una correcta nutrición de las larvas. Esas larvas son alimentadas por individuos adultos que salen al campo a colectar alimento y utilizan esas reservas nutricionales. Estas larvas van a dar lugar a los futuros individuos adultos, y esos individuos adultos entonces van a ser los que van a garantizar la nutrición colonial. Y me parecía bien interesante y lo hemos reflejado en los ensayos. Entonces, frente a la pregunta si en el eucaliptus hay un estrés nutricional y si podemos mitigarlo, nosotros profundizamos durante el periodo de estrés. Y después... otra opción que nos podríamos preguntar es, bueno, el daño ya ocurrió, podemos tratar de revertirlo, suplementamos luego del periodo de estrés, ¿funciona o no funciona? Y entonces la estrategia fue básicamente la misma. Las colmenas fueron al eucaliptus y la suplementación comenzó una vez que las colmenas ya estaban de nuevo en colonia. El grupo MP, digamos, fue el grupo suplementado, y en este caso las colmenas estaban mucho más chicas. La dosis, digamos, de suplementación fue medio kilo de polen una vez al mes. Y allí lo que vimos fue básicamente que esa suplementación no tuvo ningún efecto en la población de abejas adultas, tampoco de cría. Solamente vimos un pequeño efecto en julio, pero no se mantuvo luego. Tampoco vimos ningún efecto a nivel sanitario. Yo les muestro los análisis de nosema, pero vale la pena mencionarte que también que se analizaron algunos virus y el resultado en este caso fue muy similar. Y tampoco vimos efecto en las pérdidas de colmenas. Y por lo tanto, en nuestras condiciones a priori, en las condiciones del sur y cómo son preparadas las colmenas antes del eucaliptus, cómo trabajan el eucaliptus y después, parecería que entonces la suplementación luego del estrés nutricional es bastante difícil de mitigar. Bueno, la suplementación no, el daño. Entonces la otra opción podría ser una suplementación previa, ¿sí? También pensando en maximizar la capacidad de trabajo de esas abejas. Y entonces en 2017 evaluamos justamente eso, la suplementación con polen antes y durante el periodo de floración del eucaliptus. En este caso fueron 3 grupos: un grupo control que no recibió suplementación nunca, el grupo B que solo recibió suplementación antes de ir al eucaliptus. Fueron 2 dosis cada 15 días durante febrero. A principios de marzo las colmenas ya se trasladaron. Y el grupo C, que recibió polen un mes antes, cada 15 días, y luego durante el periodo de floración, el grupo C siguió recibiendo esa suplementación con polen. Y al igual que en el primer ensayo, monitoreamos el efecto a mediano plazo. Lo que vimos básicamente fue que las colmenas antes de salir, el 27 de febrero, antes de salir para Rivera, la suplementación ya había tenido un efecto positivo en la población de abejas adultas. Y esto lo que nos dice es que las colmenas en nuestra zona tienen una necesidad de suplementación antes. Ya van al eucaliptus, digamos, como mal o no tan bien preparadas, como que precisan ayuda, digamos.
Luego, durante el eucaliptus, esa suplementación también tuvo efectos en la población de abejas adultas, y a mediano plazo, en septiembre, fíjense, no vemos diferencias significativas, pero hay una tendencia clara que las suplementadas tenían mayor población de abejas. Acá ya había empezado a extenderse el cultivo de colza. Y en este caso profundizamos un poco a ver dónde se estaban dando, por qué mecanismos se estaban dando los efectos de esa suplementación con polen, y vimos que había justamente mayores reservas nutricionales en las abejas y estaban pudiendo desplegar mejor mecanismos de inmunidad, principalmente inmunidad social. Y en cuanto a la producción de miel, nos quedamos con un sabor agridulce, porque las colmenas que habían sido suplementadas produjeron entre 5 y 7 kilos más de miel que las colmenas de grupo control. Nosotros esperábamos un mayor efecto. Esto fue marginalmente significativo, y esto es lo que nos está indicando cuando hablamos de diferencias significativas. En general establecemos que cuando algo es significativo, significa que si se repite con 95% de probabilidad se va a volver a dar, ¿sí? O sea, si nosotros nos ponemos firmes con un 95%, no es significativo, pero si consideramos un 90% de probabilidad, seguramente sí se repita. O sea que en ese caso vamos a dar 90% de probabilidad que sí produzcan más miel. Entonces, la suplementación previa al periodo de floración en nuestra zona sí, y antes y durante tendería a pensar. Y esa es una conclusión que me parece relevante, que al menos en el suroeste ya hay problemas nutricionales desde antes. Y el último punto que quería comentarles, que es vinculado a la suplementación con un producto comercial, nosotros exploramos el uso de Bifood. En ese momento se venía manteniendo de forma relativamente constante en el mercado nacional, que es uno de los temas con los productos comerciales en nuestro sector, digamos que es tan chico, y en ese caso evaluamos la suplementación antes y durante el periodo de floración. Básicamente el diseño experimental es muy parecido, fueron los 3 grupos. El grupo B se suplementó durante febrero, y en ese caso le dimos medio kilo en 2 dosis, y el grupo C recibió lo mismo durante febrero, solo que durante el periodo de floración del eucaliptus se continuó con la suplementación del grupo C. Y durante el eucaliptus este fue el esquema: medio kilo en inicio de la floración y medio kilo al final, pensando en generar reservas durante el invierno. Y una cosa que quiero resaltar es que este ensayo se realizó durante la zafra 2020, que fue bien atípica, y ahora van a ver por qué. En cuanto a... ahora en un par de diapos. En cuanto a la población de abejas adultas, se pueden fijar en las 3 cajitas. La verde es el control, la roja son las que recibieron la suplementación solo durante febrero en Colonia, y las naranjas son las que recibieron la suplementación en febrero y durante el periodo de estrés nutricional. Y no vimos ningún efecto del Bifood sobre la población de abejas adultas. Y en el caso de la población de cría, sí vimos un efecto al final de la zafra, donde las colmenas suplementadas tenían mayor población de cría que las colmenas control. En cuanto a los niveles de infección con nosema, si ustedes se fijan, las colmenas que estaban siendo suplementadas antes y durante tienen una tendencia clara a tener menos nosema, aunque de nuevo la estadística ahí no nos ayuda mucho. Y en cuanto a la producción de miel, que seguramente es el parámetro que más les interesa, bueno, perdón. Fíjense lo que se produjo durante la zafra del eucaliptus. Las colmenas de grupo control llegaron a producir en promedio 82 kilos. Fue un año excelente. Y las colmenas que habían sido suplementadas tanto antes y durante produjeron significativamente más miel. Las que habían sido suplementadas solo antes produjeron casi 10 kilos más, y las que recibieron suplementación durante todo el ensayo casi 100 kilos en promedio. ¿Sí? Es muchísimo. Quiero resaltar que este ensayo intentamos repetir durante el 2021. Hubieron muchísimas limitantes asociadas un poco a la pandemia y demás, y en ese caso, que fue un año un poco más regular,
los resultados no son tan claros, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, es necesario trabajar un poco más. No quiero que se queden con la idea, digamos, de que hace magia, ¿no? Fue un año bien particular. Y por lo tanto, bueno, parecería dar buenos resultados este producto, pero sí son bien necesarios los estudios complementarios. Entonces, los principales mensajes que me gustaría transmitir es que, bueno, que sí, que hay que poner atención en cuanto a la parte nutricional de las colmenas en el eucaliptus. La suplementación durante el eucaliptus, sí, hay que ver la forma. La suplementación con polen polifloral claramente no es una estrategia que puedan seguir todas las empresas de todas las escalas. La suplementación luego del estrés nutricional no... con nuestro panorama no parecería dar muchos resultados, pero tengan claro que no es algo generalizable. Y bueno, otro aprendizaje es que por lo menos en nuestra zona la suplementación debería empezar al menos un mes antes de trasladar las colmenas al eucaliptus. Y bueno, quería resaltar, digamos, la colaboración y el trabajo entre varios investigadores y productores.